antes de leerlo. Estaba caminando hacia una iglesia allá en Estados Unidos. Usted sabe que mi hermano Lenín no tiene coche, él no maneja carro, no anda en eso. No es normal. Una persona que en Estados Unidos no tenga coche no es normal. Lo ven raro. Él es raro. Pero muy amado. Él lo sabe por se lo digo y echamos broma. No es normal. Él se mueve de en autobús en autobús. Si él va a ir a una ciudad a otra, él tiene que irse 2 horas antes, 3 horas antes. Y puede estar cerca. Porque no tiene coche, no maneja, nunca ha querido hacerlo. Lo cierto es que me tocó ir a una iglesia que él me tenía que llevar porque no la conocía. Y vamos camino en autobús y nos bajamos en una parada. Y la parada donde me estoy bajando para ir a tomar el camino hacia la iglesia. Usted sabe que Los Ángeles y toda parte de California está llena de palmeras. Llena de palmeras. Hay calles enteras, autopistas enteras que tienen alrededor o a los lados muchas palmeras. Muchas palmeras. Yo no lo había tomado en cuenta. Yo solamente las veía, muy bonito todo, excelente. Pero en ese momento iba como reflexivo de lo que iba a hablar de la iglesia. Y en ese momento el Espíritu Santo me recuerda una palabra que la hemos leído, la he leído muchas veces, pero en ese momento me la recordó y me dijo, ¿sabes qué? Viendo las palmeras, los justos florecerán como las palmeras. Una cosa es que tú leas la palabra y otra cosa es que en ese momento el Espíritu Santo quiere darte algo en especial a tu vida. Y me quedé con eso. Mientras caminaba viendo las palmeras, dije, los justos florecerán como las palmeras. Y es por eso que la Biblia dice en Salmo 92, verso 12, que dice lo siguiente, el justo florecerá como la palmera. Y luego termina diciendo, crecerá como cedro en el Líbano. Ahora, el siguiente versículo es la clave. Quiero que tú lo leas conmigo. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Yo me había quedado con la primera parte del versículo y siempre yo había escuchado el primer versículo, los justos florecerán como las palmeras. Gloria a Dios. Eso está tremendo. Y profetizamos y hablamos, no está mal, pero está bien la palabra. Pero yo no había entendido la segunda parte de lo que era el principio del crecimiento y del florecer del justo. Amén. Es por eso que yo quiero hablarte bajo el tema florecerás y crecerás. Florecerás y crecerás. ¿Tú puedes decirlo conmigo? Florecerás y crecerás. Ahora bien, hay un misterio en todo este tema de las palmeras y del cedro. ¿Por qué razón el salmista David toma como ejemplo las palmeras y el cedro? Es sencillo. Número uno, la palmera en aquellos tiempos, y todavía se puede connotar eso o simbolizar que las palmeras son un símbolo de paz y de victoria en aquellos tiempos. La palmera simboliza o representa prosperidad para ellos. Es más, las palmeras dice que tienen un tiempo de aproximadamente de 100 a 200 años. Duran demasiado. Y sobre todo tiene unos 360 usos. La palmera se usa de muchas maneras. Pero el cedro es otro tipo de plantas que de allí, yo no sé si está la imagen que puedo para darle. El cedro es un tipo de planta donde se toma la mejor madera. Y en aquellos tiempos se tomaba de este tipo de planta el cedro para hacer los templos, para hacer los palacios y para hacer otras cosas más, porque la madera es demasiado buena, es de una buena calidad. Y el salmista nos compara a nosotros, a los justos. ¿Cuántos son los justos que están acá? Los que han sido justificados por Jesús. Compara que tu fe, la fe del justo, es como la palmera y como el cedro. ¿Cómo es? Como la palmera. Es que vas a florecer y vas a crecer como la palmera y como el cedro. Las características de estas dos plantas, de estos dos árboles, por como quieras llamarlo,
es de permanecer. Lo importante de estas dos cosas es que ellas saben permanecer. Ellas saben dónde estar plantados. Porque el secreto de su crecimiento y de su calidad no está en lo de afuera, sino en las raíces que son tan profundas que las hace estar demasiado plantados. Ahí está el secreto. A mí me llamó la atención otra cosa, que ellas crecen en el desierto. Ellas crecen en un lugar silvestres. Ella no le importa invierno, no le importa calor, no le importa nada. A pesar del clima que puede estar pasando, ellas siguen creciendo y siguen floreciendo. Por eso es que nos comparan con eso. Como una palmera y como un cedro. Ellas no están acondicionadas como hay otras plantas. Condicionada a la lluvia, condicionada al calor, condicionadas al invierno. No, a ellas no les importan los elementos climáticos. Ellas están plantadas y la razón de su crecimiento es que están bien plantados. Ahí está el secreto. Me encanta que está anotando Nayara, que están anotando. Eso me encanta. Peligroso a la vez, pero bueno. A ver si es verdad lo que el pastor. La pregunta es, escuche esto, es porque ninguno de estos factores pueden influir en su crecimiento. Esa es la pregunta. ¿Por qué ninguno de estos factores, de estos elementos climáticos, influyen en su crecimiento? Porque están bien plantados. Sus raíces son tan profundas que hace que se sostengan, florezcan y crezcan a pesar de los elementos de la naturaleza. Y eso es lo que el salmista quiere darnos a entender. Que el crecimiento tuyo como creyente y el crecimiento de la iglesia no debe depender de las cosas externas que podamos estar viviendo, sino que depende de dónde estamos nosotros plantados. Es por eso que la Biblia nos simboliza o nos asemeja con estos tipos de árboles, con la palmera y con el cedro. Pero aquí es donde vengo a darte los principios. Está bueno que yo te diga que vas a florecer y vas a crecer. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? Es bueno que yo te hable de que vas a crecer y florecer. Eso está bueno. A mí me encanta. Eso está muy guay. Pero aquí está el principio de tu crecimiento y de tu florecimiento. Y quiero dártelo porque la Biblia es muy clara con eso. La Biblia no juega con eso. La Biblia te expone y te dice cómo tú debes crecer en tu fe, en tu espiritualidad y en tu relación con Dios. ¿Quieres vivir una vida progresiva, una vida creciente espiritualmente, una vida floreciente? Te quiero dar los principios. El primer principio que la Biblia me habla, número 1, es el siguiente. Deleitarte en las instrucciones de su palabra. Es como me preguntaron el día sábado ayer, unos chicos. Wow, ¿qué tengo que hacer para ver los milagros? ¿Qué tengo que hacer para ver las liberaciones? ¿Qué tengo que hacer para ver ciertas cosas? Como que si hay un secreto, como si hay un místico, como que si hay alguien que tiene que imponerte las manos. Y a veces eso está bueno, pero ese no es el todo de eso. Y aquí es donde la gente a lo mejor choca muchas veces, porque la gente piensa que venir a la iglesia es crecer. Venir al lugar un domingo es crecer, estoy creciendo en mi fe. No, escúchame bien. Su iglesia, este local, nosotros hacemos una vez culto a la semana. ¿Usted sabe cuáles son? Dígalo usted. Pero los demás días, ¿qué? Aquí es donde quiero profundizar en tu vida. Porque el asunto es hacer una vida de relación con Dios y no una vida dependiente de un día nada más. Y la Biblia habla del principio del crecimiento del creyente, del discípulo, de la iglesia. La primera es deleítate en las instrucciones de su palabra. Amén. Es por eso que quiero que entiendas que cuando hablo de deleitar es que tú aprendas a estudiar y escudriñar lo que es su palabra de una manera habitual. Hemos entendido muchas veces y a veces, y no está mal, no me malinterprete. Cuando a veces viene alguien nuevo a la iglesia, queremos imponerle porque es nuestro deseo de cuidarlo, de ayudarlo.
de imponerle que lea un libro de la Biblia, que lea tal cosa, que haga tal cosa. Eso está bueno, es nuestro deber. Pero no hay nada mejor que cuando el creyente y la persona comienza a hacerlo de una manera, no por obligación, sino de una manera orgánica espiritualmente. Es allí donde ella comienza a deleitarse en lo que está haciendo y no lo hace por una obligación. Y la Biblia me habla, deleítate, medita en la ley de día y de noche. Cuando habla de día y de noche, no está hablando de que hay un día y que no está hablando de algo continuo en tu vida, de algo permanente. Cada vez que mencione la Biblia día y noche, está hablando de una constancia, está hablando de perseverancia, está hablando de permanecer en eso, hacerlo habitual, hacerlo orgánico en tu vida. Es por eso que tú tienes que aprender a deleitarte en lo que haces para Dios, en lo que recibes de parte de Dios. No hacerlo por obligación, porque todas las cosas que hacemos por obligación no las disfrutamos. Pero la Biblia te dice, tienes que aprender a deleitarte, a tener placer en escudriñar esta palabra y en conocer a Dios a través de ella. Necesitamos generar gente que pueda hacerlo de manera natural y que sea un deleite a su espíritu. Que no sea algo impuesto, sino algo natural en su vida. Y ese es nuestro deseo, que tú puedas tener una vida de relación con Dios natural, no impuesto. Nosotros te arriamos porque a veces lo hacemos porque somos hombres, somos humanos, porque tienes una persona, pero a veces la idea es, o el motivo o la meta es que tú lo puedas hacer de una manera natural, solo. Esa es la meta. Porque cuando vemos los mandamientos, nos frustramos. Cuando comenzamos a ver los preceptos, esto es lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. No, pero el que es entendido en Dios va a ver eso como un deleite en su vida para su florecimiento. Pasan los años, hay muchas personas que pasan los años y su vida sigue estancada espiritualmente. Hay personas que pasan los meses, pasan los años y siguen en el mismo lugar espiritualmente. No crece hablando de una manera madura, no madura. ¿Saben la cantidad de personas que desde que se entregó a Jesús siguen en el mismo estado, en el mismo lugar, hablando de madurez emocional y madurez espiritual? Siguen siendo los mismos niños. Hay que llamarlo, hay que riarlo, hay que estar consultándole, hay que estar tras de ellos. Se les olvida cuando es la hora del culto los domingos y eso que es todo el tiempo. Hay que estar recordándole. Se pone molesto con el hermano, se pone molesto si no lo toman en cuenta, se pone molesto con tal persona, se pone molesto porque me miró mal, se pone molesto por esto, por un montón de cosas porque no está maduro espiritualmente. Pero ¿sabes el secreto y el desarrollo de tu madurez espiritual? Es cuando aprendas a conocer la palabra de Dios. Por eso medita. Eso te va a crecer, eso te va a florecer. ¿Y sabes por qué te digo que es un deleite? Porque cuando yo tenía 14 años, 15 años, yo comencé a leer Samuel. Y yo no sabía nada. Lo que me daban las clasecitas mi hermanita los martes. La tengo de testigo acá. Y yo me iba todas las noches a ver a Samuel, primero a Samuel. Yo no entendía nada. Pero comenzó a ser un hábito en mi vida. Fue algo natural. Y esa es la intención de Dios, que tú puedas aprender a deleitarte y que no sea una obligación a tu vida. Porque allí está el secreto, por así decirlo, de tu crecimiento espiritual. Deleítate en las instrucciones del Señor. ¿Sabes por qué es importante eso? Porque el mismo Jesús lo dijo. Quiero que me pongas Lucas 6, versículo 47 y 48. Lucas capítulo 6, versículo 47 48, cuando puedas. Y a mí me encanta porque Jesús da otra semejanza de aquella persona que no solamente medita, sino aquella que guarda la palabra y la hace, la acciona, la cumple. Y dice así: todo aquel que viene a mí, es decir, todo aquel que quiera ser mi discípulo. Ahí es donde Jesús pone el asunto.
Todo aquel que viene a mí, es decir, todo aquel que quiera ser mi discípulo. Está adorando a Dios. Está bien, déjala que adore a Dios, no pasa nada. Dice así, y oye mis palabras. La pregunta que yo te quiero hacer, ¿estás oyendo la palabra de Dios? ¿Lo estás oyendo? Eso está excelente. Pero mira lo que termina diciendo. Dice, y las hace, acciona, verbo de accionar. Y sigue diciendo, os indicaré, da como un ejemplo y una semejanza de lo que tú vas a hacer cuando tú oyes y accionas. Es semejante, el siguiente versículo, al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y sigue diciendo, cuando vino, ¿qué vino? Una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Tienes que guardar y hacer la palabra. Allá te dice que serás como la palmera. La palmera tiene otra característica. Es que cuando vienen las tormentas, por más que ella pueda inclinarse, no se va a romper ni se va a partir porque está bien plantada. Y aquel que es discípulo de Jesús, que guarda y hace la palabra de Jesús, será como la casa sobre la roca. Por más que vengan malas noticias, por más que vengan crisis a tu vida, por más que vengan ataques a tu vida, no te va a mover. El problema que tenemos es que la gente oye la palabra y se le olvida mañana. ¿Sabes por qué? Hay una línea delgada entre el oír y entre el hacer la palabra. Y la línea delgada del medio es algo que se llama humildad. ¿Sabe usted que hay mucha gente que usted le da el consejo y oyó por acá? El asunto no es que no escuchó el consejo, pero no tiene la actitud correcta y el corazón correcto, el corazón disponible, el corazón humilde para accionar lo que tú dijiste. Esa es la línea entre oír y hacer. Pero usted busca un corazón humilde que de verdad tiene la suficiente humildad que cuando usted le da un consejo correcto del cielo o una palabra, esa persona no va a dudar en hacerlo porque tiene el corazón correcto. Y hay muchas personas que cuando están oyendo la palabra, les pasó a Jesús por no tener el corazón correcto, porque pueden cuestionar la persona que está dando la palabra. ¿Y por qué este me va a dar la palabra? ¿Quién es este muchacho que me va a dar la palabra? ¿Quién es esta chica que me va a dar la palabra? Y estas muchachitas, ¿por qué me tienen que dar una palabra? ¿Y por qué ellas no saben lo que yo he vivido? Ellas no saben mi experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oyeron, pero no tenían el corazón correcto, humilde para recibir, independientemente sea de un niño, de un adolescente, de un joven o de un adulto, y no hicieron lo que le dijeron, porque no tenía el corazón correcto. Esa es la dificultad de muchas personas. Por el orgullo, por el afán, por las cosas donde tienen el corazón puesto, en los tesoros donde tienen sus corazones puestos, que oyen, pero no hacen. Pero en el momento que le viene la crisis, ahí está el asunto. En el momento que lo botan del trabajo, en el momento que le cierran las puertas, en el momento que lo menosprecian, en el momento que le vienen los ataques a su vida, allí es donde vuelven a correr a Dios. Pero Dios no te dijo que hicieras la palabra, que eso te iba a prometer a ti el fundamento de tu vida, que cuando viniera esa crisis no te iba a mover. Ese es el asunto. ¿Quieres vivir una vida que cuando vengan las dudas, cuando venga el dolor, cuando vengan las inundaciones, hablando externamente de circunstancias a tu vida, no quieres vivir una vida donde eso no te pueda mover, eso no te pueda quitar la paz, eso no te quita el gozo? Guarda y acciona lo que Él te enseñó. Medita en su palabra. ¿Qué Dios me quiere decir?
qué Dios me quiere hablar, qué Dios me quiere enseñar, qué es lo próximo que tengo que hacer, qué es lo próximo que tengo que cambiar. Te aseguro que cuando vengan las crisis a tu vida, será la persona más plantada de la tierra y nada te va a mover. Nada te va a mover. Ahí está el principio del crecimiento. ¿Quieres crecer? ¿Quieres madurar? Deleítate en ella. Te podemos dar los recursos necesarios. Para eso estamos. Te podemos dar las herramientas necesarias, las facilidades necesarias. Pero el crecimiento depende de ti. Amén. Nosotros somos facilitadores de esta gracia. Pero el crecimiento de tu fe y de tu vida y de tu casa depende de ti, no de mí. Ese es el primer principio. Deleítate en las instrucciones de sus palabras. Ya los mandamientos, ya las enseñanzas, ya no se te verán aburridas. Oh, una enseñanza más. Oh, un mandamiento más. No, qué aburrido. No, qué fastidioso. No. Cuando entiendes la vida del Espíritu en ti, vas a aprender a disfrutar la palabra. Vas a estar expectante todo el tiempo. Hambriento de lo que Dios quiere decirte, hambriento de lo que Dios quiere confrontarte, de lo que Dios quiere enseñarte para ponerlo en práctica. Yo quiero crecer y todos los días estoy aprendiendo, estamos aprendiendo. Usted quiere crecer, usted todos los días debe estar habitualmente en su vida aprendiendo de la palabra. Usted quiere crecer en la fe, aliméntese de la palabra. Usted quiere crecer en la madurez espiritual, aprenda a tener habitual su palabra. Porque ¿sabe cuál es la meta? Que si guardas y haces según su palabra, crecerás conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. El asunto es guardar y hacer. Amén. Ese es el asunto. No hay otro método. No hay otro misticismo. Es guardar y hacer. Diga conmigo, guardar y hacer. Segundo principio. El segundo principio de crecer y florecer es el siguiente. Es que la Biblia dice, creo que me pongas el versículo Salmo 92, verso 13. El segundo principio del crecimiento. Es que dice la Biblia, serás plantado en la casa de Jehová. ¿Qué dice? Plantados en la casa y en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¡Wow! Pero hay otra traducción que a mí me encanta. Porque lo que realmente quiere decir esa palabra plantados es trasplantado. Voy a repetir eso otra vez. La palabra plantado, según su raíz, realmente lo que quiere decir es trasplantado. No es lo mismo nacer en un lugar plantado, que ya haya crecido y te arranquen de raíz y te trasplanten a otro lugar. Wow. Aleluya. Escucha esto. Trasladar una planta de un sitio que está arraigado en un lugar, escogerla desde sus raíces y colocarla en otro lugar. Es decir, que esa planta ya floreció, ya creció, pero la agarraron desde sus raíces y la trasplantaron en un lugar. Ahora, luego dice, en la casa de Jehová. Cuando usted dice la casa de Jehová, usted está como dando ya por entendido que es el local donde usted se congrega. Cuando el salmista está hablando esta palabra, ni siquiera todavía estaba el templo, sino que existía tabernáculo, el arca del pacto. Luego se construyó el templo. Luego del templo vino Jesús. Pero ahora dice la Biblia que el Espíritu Santo mora en usted. Y ahora nos hizo morada y templo de su Espíritu Santo. Eso quiere decir que hay otra traducción que dice lo siguiente. Y déjame compartírtela. Que dice así. Dios nuestro, en tu presencia. Aleluya. En tu presencia la gente buena crece y prospera como palmeras bien plantadas. Y termina diciendo como los cedros del Líbano.
Lo que está dando a entender el salmista es la relación que tú tengas con Dios, que eso te va a garantizar a ti el florecimiento y el crecimiento de tu vida espiritual. Está bien la casa, está bien el lugar donde te congregas. Eso es parte de un factor, parte del crecimiento. Eso también te edifica. Pregúntele a alguien. Yo quiero que usted haga esta encuesta. A una persona, escúchame bien. No quiere decir con esto, quiero aclarar esto, que usted, esta es su iglesia eternamente. No, porque Dios puede trasplantarlo a otro lugar, pero ya voy para allá. Pero quiero que usted le pregunte a alguien cuando usted lo vea, no por maldad, no con esa mala intención, a una persona que haya venido por un tiempo a la iglesia y ya no está en la iglesia, y pregúntale cómo está su vida. Hay una relación espiritual en la congregación. Eso es parte de un crecimiento, pero no es el todo del crecimiento, pero es parte. Pregúntele a alguien, una persona que haya dejado de venir a congregarse, que se haya alejado por completo, y pregúntele cómo está su vida espiritual. Pregúntele cómo está, cómo se siente. Hay gente que le va a decir, desde que me dejé de congregar, mi vida espiritualmente ha estado mal. Es que hay una parte, hay una relación del crecimiento del creyente en el congregarte. Eso está bien. Porque luego el salmista dice, como olivos plantados, estoy como olivo verde, plantado en la casa de Jehová. Vuelve a decir la casa de Jehová, hablando de una relación de congregación. Y usted lo sabe, Salmo 133. Mira qué bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. ¿Por qué? Porque ahí Él envía. Es decir, que hay una parte del crecimiento de la persona y del creyente en el congregarse, pero no es el todo. Allí tú te edificas, allí tú te levantas con los testimonios de tus hermanos, con la armonía de la gente, con la risa que te reciben, con el amor que te reciben. Tu fe se va acrecentando cada día más. Eso está bien, pero hay una segunda parte. Es la presencia de Dios. Cuando habla de la casa de Dios, la única manera de ellos poder tener un contacto con la presencia de Dios era estar en el arca. En aquel tiempo. Era estar apegado al arca. Y el estar pegado al arca es decir, estoy en la presencia de mi Dios. Porque era intermitente. Estaba en un sitio, estaba localizado en un lugar. Pero después tenemos la plenitud y el privilegio de que ya no está en un sitio, en un lugar. Ahora la casa de Jehová puede convertirse en tu casa, tu hogar, tu trabajo, porque la presencia ya no está en un sitio, sino que está en ti personalmente. Y cuando tú vives una vida de relación, vas a florecer en Él. Vas a crecer en Él. Ahora, es interesante saber esto, lo del trasplantado. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que en la presencia de Dios es el lugar donde vas a crecer, es el lugar donde vas a reverdecer y es el lugar donde vas a prosperar. Florecer es progresar. Florecer es progresar, prosperar. Pero cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de crecer de una estatura. Son dos cosas distintas. Crecer está hablando de estatura, de medida. Pero el florecer está hablando de hechos, de lo que tú haces, de lo que tú progresas, de lo que tú tienes en tus manos para prosperar con eso. Entonces, dos cosas que Dios te promete. Vas a crecer, pero vas a florecer. Hablando externamente. Vas a prosperar externamente. Vas a progresar externamente. Pero qué bonito es dejarte dicho que vas a florecer y vas a crecer en el ámbito quizás físico. Pero lo que la Biblia está más interesado no es que florezca y prosperes en el ámbito económico o en el ámbito físico, sino en el ámbito espiritual. Es por eso que es importante que la razón del crecimiento del creyente es que esté bien plantado en la presencia de Dios. El vigor, la longevidad espiritual es el resultado de una relación con Dios. Eso te va a dar el resultado de lo siguiente. Es que vas a florecer a nivel de frutos del Espíritu. Porque Dios está más interesado que puedas florecer en tu carácter espiritual. Dios está más interesado en que florezca en los frutos del Espíritu. La pregunta es, ¿cuáles son los frutos en los que Dios quiere que yo prospere, en que yo crezca? Dígale usted: amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, dominio propio, mansedumbre, fidelidad.
Dios está en templanza. Dios está más interesado en que florezcas en ese carácter de Cristo. Y la única manera de que tu crecimiento se pueda dar, pueda florecer, es que vivas una vida dependiente de la presencia de Dios. Es por eso que Jesús le dice a sus discípulos: separado de mí, nada podéis hacer. Un pámpano separado de la vid no puede dar fruto, no puede crecer. Una persona separada de la casa de Dios, una persona desarraigada de la relación de Dios, jamás va a crecer. Sus frutos se van a ir marchitando por completo. Antes era una persona bondadosa y amorosa, pero después que se desconectó de la presencia de Dios, ahora está más rabiosa, ahora volvió a su viejo hombre. Porque aquí el crecimiento de tu vida, de tu relación con Dios, se trata de tu relación con la presencia de Dios. Amén. El vigor que tú necesitas constantemente para estar en el gozo del Espíritu, para tener la fe que no es tuya, es del Espíritu, pero para que eso se mantenga maduro y floreciente, necesita estar dependiente de la presencia de Dios. Amén. Es por eso que la Biblia es clara con esto, que el crecimiento de alguien depende de dónde está plantado su vida. A mí me encantó esto. Porque el crecimiento y el florecer no depende de lo que hoy tú puedas tener hablando humanamente. No depende de los recursos que tú tengas. Eso no quiere decir que estás en crecimiento espiritualmente. El hecho que tengas un buen trabajo, el hecho que tengas seguridad, salud, qué sé yo, no quiere decir que estés progresando en lo espiritual. Muchas veces. Porque hay gente allá afuera que lo tiene, pero espiritualmente no está bien. Es por eso que luego el salmista sigue diciendo: vas a florecer y vas a crecer como la palmera y como el cedro. Porque como ellos no dependen de climas exteriores, sino que ellos pueden ser trasplantados. Y a mí me ha llevado esta palabra mucho, porque la mayoría de gente que está aquí en la iglesia, excepto con los que son locales, pero que también esta palabra va dirigido para ellos, es que la mayoría de la gente de este lugar han sido trasplantados. Porque usted creció en una cultura, usted creció en una costumbre, usted floreció en un lugar específico, usted vivió su crecimiento de la manera que Dios le hizo vivir en algún lugar. Pero ¿sabe lo que Dios hizo con usted? Lo trasplantó, lo tomó de raíz. Y como usted no depende de sus costumbres, ni de su cultura, ni de su otra vida para crecer espiritualmente, sino que depende de Dios, no importa donde Dios lo haya trasplantado, no importa donde Dios lo haya movido, no importa donde Dios lo haya colocado. Lo cierto es que Dios fue quien te trasplantó y de Él depende el florecimiento y el crecimiento. ¿Alguien recibe esa palabra? Fuiste trasplantado de tu cultura, de tu costumbre, de tu manera de comer, de lo que tenías, de tus profesiones. Fuiste trasplantado a un lugar, y como tú no dependes de lo que antes tenías, sino de la presencia de Dios, nada te hará frente, sino que vas a crecer, vas a florecer. Porque el que está plantado está determinado. Amén. El que está plantado en algún lugar está determinado. No le importan las condiciones climáticas, no le importa el lugar, no le importa el desierto, no le importa si está en un río, no le importa nada. Es que el crecimiento no depende de lo de afuera, depende de tu relación con Dios. Dios te puede mudar de aquí otra vez a la China, pero tu crecimiento no depende de donde te hayas arraigado, sino depende de la roca que es Cristo Jesús. Ponte de pie en esta hora. Ponte de pie, ponte de pie.